Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez en la segunda entrega de la serie especial dedicada al 11 de octubre de 1968. Esta vez analizando los aspectos principales del golpe de Estado, las implicaciones y una experiencia de vida muy particular con el profesor Moisés Carrasquilla, quien nos hablará al respecto justo después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, bienvenido profesor Carrasquilla, Reescribiendo la Historia. ¿Qué nos puede decir al respecto, a modo de introducción, sobre los hechos del 11 de octubre de 1968? Mire, del 11 de octubre del 68 se ha hablado mucho. Claro, fundamentalmente han hablado los vencedores. Y muchas partes de la historia está escrita por los vencedores. Pero bueno, ya se han cumplido 50 años y creo que podemos hablar de la historia con más objetividad. Pero hay un aspecto que me interesa, es que los hechos históricos todos tienen causa, no son casuales. En la historia se puede decir que no existe la casualidad. En el caso del 11 de octubre tampoco tiene sus causas. Hablando, por ejemplo, del problema político, el Estado panameño, el problema del militarismo en Panamá, eso hay que hablar de ello para poder entender qué pasó el 11 de octubre. En primer lugar, voy a nada más a puntualizar, porque esto es muy largo. Nosotros creamos un Estado, en Panamá se creó un Estado republicano después de la independencia en 1903 de Colombia. Ese Estado produjo un gobierno y desde que nació ese gobierno estaban en crisis. Primero entre los conservadores y los liberales, y luego ya que desaparecieron los conservadores, entre las diferentes corrientes del liberalismo. Pero dentro de esas crisis, de esas diferencias, de esas pugnas, destaca un hecho, que fue el primer golpe de Estado que se da en Panamá el 2 de enero de 1931. ¿no? Contra el presidente Almodóvar Arosemena Forter. Y ahí surge un grupo de capas medias, profesionales, intelectuales, que se reunieron en Acción Comunal, que era el nombre de su organización. Pero no voy a hablar en detalle de eso, quiero referirme a que hubo un golpe de Estado en condiciones en que los Estados Unidos, según el tratado, podía intervenir en Panamá. Y los Estados Unidos no intervino. Es un hecho que no se menciona, no se trata de explicar por qué los Estados Unidos no intervinieron en el golpe de Estado del 2 de enero del 31. Una cosa, en Acción Comunal era un grupo progresista, democrático, de capas medias, algunos de ellos becados por el Estado que fueron a estudiar al exterior. Pero hablamos nada más de los hermanos Arias, Armodio Arias y Arnulfo Arias. Y ellos no eran los principales dirigentes de Acción Comunal. Pero al final
Después de ese golpe de Estado, los que se favorecieron fueron los hermanos Arias. En primer lugar, Harmodio, que fue presidente del 32 al 36, y el hermano Arnulfo, que fue presidente en el 40 hasta el 41, porque le dieron un golpe de Estado. Lo que quiero referir es que ya no solo los grupos políticos que surgieron de la independencia tenían una inestabilidad, sino que incluso el grupo de jóvenes profesionales que dieron el golpe el 2 de enero del 31 también tenían una inestabilidad política. En general, el Estado panameño vivía una inestabilidad política. Eso es importante tenerlo presente. Claro, aquí no es el momento de ahondar a qué se debía esa inestabilidad política, nada más voy a puntualizarlas. Ustedes saben que la historia dice que los Estados Unidos desarmó, disolvió el ejército panameño que presidía el general Esteban Huerta y creó una policía, como decíamos nosotros, incluso en canciones folclóricas, de pito y tolete. Ese era el aparato policivo que tenía Panamá. Pero ya en el golpe de Estado del 2 de enero del 31 se fue formalizando y estructurando esa policía. Y uno de los oficiales, el único de carrera que había llegado a Panamá en ese entonces, era el señor José Antonio Remón Cantera. Aquí no había carrera militar. Él fue becado y se graduó en México de oficial de caballería. Llega a Panamá y aquí es el único oficial. El aparato policivo lo dirigían los políticos del gobierno que estuviera en el poder. Aquí hay que hablar más de la historia porque las elecciones en Panamá todas fueron fraudulentas. No hubo una que no fuera. Incluso la del periodo de la década del 30 de los hermanos Arias. Si buscamos la información histórica, la que llevó al poder a Harmodio, la que llevó al poder a Juan Demóstenes Arosemena y la que llevó al poder a Arnulfo fueron fraudulentas, incluso con aparatos paramilitares, o sea que se llamaban en aquel entonces los pies de guerra o las porras, ¿no? Civiles que los armaban y agredían y golpeaban y destruían. Eso se vivió en Panamá por mucho tiempo. Pero esa es la expresión de la inestabilidad política que se vivía en los poderes. En la década 40 hubo cambios, pero también hay que hablar de esos cambios, porque muy poco se habla. Panamá no es una isla de Robinson Crusoe que no estaba expuesta a los cambios mundiales. Por el contrario, los cambios mundiales, geopolíticos e internacionales inmediatamente se reflejaban en Panamá. Entonces la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha influencia de todo punto de vista. Aquí se habla nada más que había trabajo y que había buenos sueldos y que los dólares corrían por las calles. Se habla nada más de ese aspecto, pero no se habla que la influencia de la Segunda Guerra Mundial dejó en Panamá la necesidad de democratizar el país, más de lo que había, porque era el ambiente que había a nivel mundial. Y ahí, por ejemplo, como resultado de eso, se realiza la constituyente. Porque aquí tienen que decir, no, que hubo una constituyente en el 46, pero ¿por qué hubo?
¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué la de 1904 ya no servía? ¿Por qué la de Arnulfo del 41 tampoco servía? Porque a nivel mundial hubo cambios que conducían hacia la democracia de las sociedades, teniendo en cuenta que ahí participaron 2 mujeres como constituyentes y participó 1 o 2 socialistas. Podemos, si es pertinente, saber el nombre de esas 2 damas, si se lo recuerda. Bueno, mira, yo la mente mía no me trabaja muy bien ya, pero eso es fácil conseguir esa información ahora mismo. Y del Partido Socialista. También había unos, eran barberos, eran hermanos, Brown, un apellido así como medio inglés. O sea, que posterior a la guerra habían muchos movimientos civiles, políticos, de género, que clamaban por mayor participación de la ciudadanía y mejores condiciones de gobierno para la República de Panamá. Eso fue el resultado del resultado de la guerra. Porque si hubieran ganado los fascistas, no hubiera sido ese resultado. Fueron derrotados los fascistas. Entonces, aquí en Panamá incluso hubo un grupo de amigos de la URSS. Entonces uno se queda así, ¿cómo es eso? Pero era lo que se vivía en aquel entonces, ¿no? Y hablo de estos detalles porque se fue creando una conciencia en el país diferente que entró en contradicción con las maneras de ser y de pensar de los grupos políticos tradicionales que nosotros llamamos la oligarquía, que vienen de 1903. Y que se fueron fortaleciendo en la década del 50 y del 60. Claro, claro. Entonces, ¿qué resulta? Arnulfo, hay una figura que hay que escribir de Arnulfo. Arnulfo, ¿por qué Arnulfo se convierte en un personaje político, un líder emblemático y seguido por el pueblo? ¿Por qué? En 1940, Arnulfo expone públicamente una posición nacionalista. Eso en Panamá no lo había. Y eso caló en las masas. No sé si las masas eran conscientes, pero eso, el sentimiento panameño del nacionalismo tiene raíces muy profundas. Ahora, hay que aclarar, el nacionalismo, si lo hablamos como ideología, el nacionalismo puede ser de derecha y puede ser de izquierda. Y el nacionalismo de Arnulfo era de derecha. Arnulfo era anticomunista, era racista, era xenofóbico, ¿no? Él era así, pero era nacionalista. Y el nacionalismo en Panamá tiene importancia, porque ¿contra quién va el nacionalismo? Contra la presencia, en este caso el imperialismo norteamericano, contra la presencia norteamericana en Panamá. Y el golpe que le dieron a Arnulfo fue resultado de eso, porque Arnulfo se negó. Bien, bajo este argumento del nacionalismo de Arnulfo Arias, ¿verdad? Y los diversos factores que hicieron posteriormente en la toma del 11 de octubre del poder, el 11 de octubre del 68 por los militares, los analizaremos, ¿verdad? En los acontecimientos puntuales justo después de este cambio. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Estamos de vuelta, estimados radioescuchas y televidentes. Profesor Carrasquilla, ¿qué le significó a usted
los hechos concretos de 1968, el 11 de octubre. La Asamblea destituyó al presidente Robles y esa situación no fue aceptada por la Guardia Nacional. Y dijo que desconoció lo de la Asamblea y Robles siguió de presidente. Entonces, para que usted viera dónde llegó la inestabilidad política. Entonces, como la oligarquía y los partidos de la oligarquía no tenían figura, tuvieron que utilizar la figura de Arnulfo. Y Arnulfo fue candidato de una alianza de partidos donde estaba el Partido Republicano y el Partido de Arnulfo. Y ganó las elecciones. Un reciclaje político. Sí, ganó las elecciones. El problema es que Arnulfo no estaba ubicado políticamente en el momento que se vivía en Panamá y desconocía lo que ya era la Guardia Nacional para el 68. Él conoció a la Policía Nacional, pero él no conocía a la Guardia Nacional. Ese era un aparato militar ya. Y entonces decidió deshacerse de una cantidad de militares, los mandar jubilados, mandarlos de agregados militares en varios países. Eso afectaba la carrera de los militares que habían estudiado para eso. Uno de esos fue Torrijos, que lo mandaban para agregado militar en El Salvador, donde él se graduó, donde él estudió. Pero no fue el único, varios, ¿no? Y luego poner por encima de ellos militares que afines a Arnulfo. Entonces se da el golpe en un año un año de elecciones, un año que habían tumbado a Marco Robles de elecciones y se da el golpe. ¿Dónde estaba Moisés Carrasquilla? ¿Dónde militaba? Sí. ¿A qué se dedicaba el 11 de octubre de 1968? Mire, yo era dirigente estudiantil, tenía ya como 10 años de ser dirigente estudiantil, del 58, que fue el mayo del 58, la masacre que hubo de población y estudiantes. Y luego yo entré al Partido del Pueblo en el 61, tenía 7 años de ser miembro militante del Partido del Pueblo. Entonces, cuando se da el golpe, unos días antes nosotros teníamos un acuerdo de hacer nuestro 5º congreso y lo íbamos a hacer legal. Y nosotros no éramos partido legal. Y ya habíamos acordado con el sindicato de periodistas y nos alquilaron la sede y todo. Y unas horas antes vino una contraorden de que no se permitía hacer. Eso fue el 25 de septiembre. O sea, 16 días antes del golpe. Bien, el hecho fue que nosotros hicimos nuestro congreso de todas maneras clandestino, ¿no? Entonces, cuando se da el golpe, nosotros, personalmente, yo estaba con unos compañeros un viernes por la noche, tomándonos un refresco, una cerveza. Y ahí nos enteramos del golpe. Inmediatamente nosotros nos movimos, cada uno buscando información y buscando cómo cuidarse, pero vimos que aunque las tropas de la Guardia Nacional tenían tomadas las calles, totalmente las calles, no había choque, no había represión. Después nosotros observamos que los militares estaban deteniendo a políticos corruptos. Hubo varios políticos corruptos presos, los primeros que cayeron. El único dirigente popular o de izquierda que cayó preso al día siguiente, el sábado, fue Floyd Britton. Pero hubo un acontecimiento en la semana siguiente que no se conoce en la historia. Nosotros hablamos muy poco de eso.
que fue una entrevista de nuestro secretario general del Partido del Pueblo, el camarada Rubén Darío Sousa Batista, que todavía está vivo, acaba de cumplir 95 años. Una entrevista con el general Torrijos, en la casa del hermano Moisés Monchi Torrijos, periodista, que era amigo del partido, y en la casa de Elsie Solano. Pero la Guardia Nacional estaba penetrada de pies a cabeza por la CIA. ¿Cómo va a ser? La mayoría de los grandes oficiales eran de la CIA. Entonces ellos hicieron que la entrevista fallara, porque inventaron que Arnulfo venía de la zona, que estaba asilado en una base militar de la zona, a recuperar su poder, que era mentira, era para disolver la entrevista. De todas maneras, eso pasó, pero hubo otro hecho esa misma semana, el viernes, que sería 18 de octubre. Unos dirigentes estudiantiles universitarios se fueron a visitar a Arnulfo Arias a la base militar en la zona donde él estaba. Y los militares interpretaron que nosotros estábamos con Arnulfo. El Partido del Pueblo estaba con Arnulfo. Nosotros no estábamos con Arnulfo porque Arnulfo no representaba los intereses del pueblo. Entonces, nosotros no íbamos a defender un gobierno oligárquico. Entonces, nosotros no estábamos con él, pero los dirigentes estudiantiles se fueron allá. Y eso fue interpretado. Eso quiso, al día siguiente, vino la represión contra nosotros. Total. Todos los locales, sindicales, las casas nos buscaban, fueron cogiendo presos a casi la mayoría del Comité Central. Y yo caí ese día preso, viene siendo el 19. ¿Qué tiempo tuvo preso? Bueno, yo tuve preso 22 meses, casi 2 años. Una larga detención, ¿no? Y bueno, mi hermano, que lo vi, no cayó esos días, cayeron cuando en los universitarios, los estudiantes, organizaron una manifestación y hubo la represión y ahí cayó preso él, en ese choque y otros más. De todas maneras, nosotros estábamos claros que había contradicciones, no solo dentro del aparato militar, sino del aparato militar con los políticos tradicionales. Y que incluso en el movimiento popular también había contradicciones, porque la lectura hacia el golpe no era igual, ¿no? Había grupos que estaban totalmente de frente contra el golpe militar. Nosotros de un principio estuvimos buscando un restingo, una posibilidad, una salida de que ese golpe militar girara hacia la democracia, a que fuera democrático. ¿Por qué? Nosotros teníamos una base. En Panamá los militares no eran una casta, como en el resto de América Latina. Muy interesante ese punto de vista. Ellos, la mayoría de ellos, eran de extracción popular. Yo conozco varios de ellos, por eso, porque vivíamos en el Chorrillo, ¿no? Gente pobre, que uno limpia botas y entonces ahí le daban una beca y se vestía. Y así, pues, unas becas. Entonces ellos no eran una casta todavía. Y eran gente de extracción popular. Así que en ese sentido, nosotros consideramos que podíamos hacer un trabajo de que esos militares buscaran un camino democrático, no represivo, no antidemocrático, ¿no? Eso no fue fácil, pero no fue entendido, no fue comprendido, pero nosotros trabajamos para eso, incluso estando presos.
Y hay un documento que se elaboró en el partido de los que no habían caído presos, que se llamaba casualmente así, por una vía democrática del golpe. Nosotros perdimos ese documento, no, en el partido se perdió ese documento, lo tenía la Guardia, pero no sé ahora si los norteamericanos en la invasión que se llevaron todos los archivos, ellos deben tenerlo. Es un documento importante, es un documento que salió en el mes de marzo del 69. Y ya ahí estaba expuesta nuestra posición de cómo había que democratizar ese golpe, porque ese golpe que nace como un golpe gorila, militarista, de derecha, por condiciones del país, por condiciones de esos mismos militares, podía virar a la derecha. En su análisis, sé que estaba su capacidad de maniobra un poco limitada porque estaba preso, pero en su análisis, ¿qué diferencias había entre Torrijos y Boris Martínez? Porque se habla mucho de eso. Exacto. ¿Y por qué queda Torrijos? ¿Por qué se va Boris? Sí, mira, ¿por qué una parte queda rezagada? Nosotros estábamos presos, pero no estábamos aislados. Nosotros teníamos información de afuera, nosotros discutíamos dentro de la cárcel, nos reuníamos, teníamos nuestra forma de funcionar, ¿no? El problema es que Boris era un militar típico, era un hombre que quería matar a la gente, pues, quería, comunista, hay que matarlo ya, el tipo así. Era un perfecto gorila. Gorila. Entonces, él disputaba el mando a Torrijos, siendo Torrijos teniente coronel cuando el golpe, y él mayor, que en los militares eso se respeta mucho, él disputaba, abiertamente quería mandar, al margen o por independiente de Torrijos. Y eso no se permite en un cuerpo militar. Así que en el mes de enero o febrero del 69, Torrijos lo despachó, lo agarró, lo mandó fuera del país. Porque no puede haber dos tigres en una misma jaula. Dos cabezas dirigiendo, no puede haber. Y entonces la diferencia es que tenía que haber un jefe militar, no dos jefes. Por ahí comenzó la cosa. Es entendible. ¿Y cómo fue esa relación, si es que la hubo, con Omar Torrijos? ¿Cómo llegaron ustedes a...? Bueno, ya le di los antecedentes, la posibilidad que hubo de una conversación que frustró. Pero nosotros seguimos insistiendo, los que estábamos adentro y los que estábamos afuera, insistiendo en buscar esa relación. Familiares, vecinos, amigos, los que estudiaron juntos en las escuelas, buscando y hablando con algunos de ellos. Pero el problema para mí se define ya cuando nos mandan a Coiba. Porque Torrijos, al año de estar preso, todos los compañeros del partido y otra gente de izquierda, populares, él decidió soltarlos. Eso no estuvo de acuerdo todos los militares. Entonces, los mandó para su casa la mayoría, pero a los miembros del partido, a los dirigentes, los deportó fuera del país. Los mandó para Chile y fueron dando vueltas hasta que llegaron a Chile. Pero eso no estuvieron de acuerdo todos los militares. Ellos querían que se quedaran presos y que de ahí no salieran. Pero Torrijos tomó esa decisión. Y eso se agudizó más todavía, porque nos mandan un grupo para Coiba, donde iba Floyd Britton, donde iba Álvaro Menéndez Franco, donde iba Narciso Cubas Pérez, y iba mi hermano, y iba yo. Sí. Entonces el problema es que muere Brito, allá en Coiba. Eso provocó una crisis
política. Ustedes no se dieron cuenta, no se sabe a ciencia, fue algo muy extraño, Mire, las condiciones mire, que fallece él. Después del recibimiento que nos hicieron, Nos imaginamos, ¿no? ellos después nos separaron a todos. Ellos tenían organizado eso ya en lo que ellos llaman campamentos. Esos campamentos eran para producir agrícola, ¿no? Ganadería, agrícola y todo, diferente, ¿no? Nos mandaron diferente. Entonces, cuando nosotros, yo por lo menos cuando estaba allá un día, me dice el guardia que estaba encargado de mí, mire, si tienes que volver al campamento central. Bueno, pero los presos son una información muy importante en una cárcel. Ellos saben todo. Entonces ellos ya nos habían dicho, nos hacían llegar que Brito murió y que nos iban a mandar para Panamá. Y así fue. La muerte de Brito significó la libertad de ustedes. Sí, que nosotros nos mandaron de regreso para Panamá. Y eso fue una decisión de Torrijos. Porque Torrijos pareciera que esa cosa se hizo a espalda de él. Porque el aparato de la Guardia Nacional estaba llena de agentes de la CIA. Y ellos querían crear una situación interna. Pero Torrijos mandaba, así que Torrijos nos mandó a buscar. Pero el problema es que los militares adversos a Torrijos no se quedaron tranquilos y aprovecharon el momento que se fue para México, eso fue unos días después, el 16 de diciembre, y nosotros salimos... Intentona, que fue la intentona del sí, golpe. de golpe, no, a él le dieron el golpe, pero después fracasó. Es que ahí Torrijos cambió. O sea, yo hablo del Torrijos antes del 16 de diciembre. ¿A qué usted se refiere con Torrijos cambio después del 16 de diciembre? A modo de reflexión final ya en esta etapa, ¿a qué usted llama de que Torrijos cambió? Antes es era que una Torrijos persona... actuaba como un militar estudiado, graduado, igual que cualquier militar, como cualquier gorila, si se le quiere llamar. Pero cuando a él le dan el golpe, sus compañeros, sus amigos, sus colegas, él eso parece que fue una traición. Y él cambió ahí, dice, yo no puedo confiar en ninguno de ellos. Y entonces él dice, ¿en quién voy a confiar? En el pueblo. En el pueblo. Y se fue a buscar el pueblo. Interesante esta anécdota, compañero Carrasquilla, bien, a modo de concluir y recoger todo este testimonio de vida suyo, ¿qué mensaje podría usted darle a la juventud, a todas las personas que nos escuchan y nos ven reescribiendo la historia como reflexión? Mire, no es fácil, la historia es muy difícil, muy compleja. Un hecho histórico es interpretado de diferentes formas, de acuerdo como uno ve las cosas. Entonces, pero de todas maneras, hay que tratar de ser objetivo. Han pasado mucho tiempo, 50 años, y nosotros hoy estamos viendo resultados. Por ejemplo, hoy tenemos un canal, ¿no?, que se debió al papel que jugó Torrijos. Entonces, no se puede analizar la figura de Torrijos como algunos la analizan, ¿no? Que dio el golpe y que en su periodo como jefe murió gente, desapareció gente, que fue objetivo, esos fueron hechos reales, nadie puede negar eso, pero tú no te puedes quedar ahí, tú tienes que tratar de analizar la historia de manera integral, ¿no?, y en el momento que se vivió, ¿no? Porque al hombre lo mataron. ¿Por qué lo mataron a Torrijos? Porque ya los enemigos del país, que sabemos que es los Estados Unidos, el gobierno, ya Torrijos era una amenaza para ellos, era un peligro, y había que deshacerse de él. Entonces una persona de esa situación, de esa característica, de esa calidad, tú no lo puedes analizar nada más por un aspecto, tú tienes que ver la vida de él de manera integral. Él dio su vida por esto,
E incluso él lo había dicho, yo sé que yo puedo morir en cualquier momento, pero él siguió. O sea, una persona que llegó a esos extremos de dar su vida, de lograr un resultado como la eliminación de la zona del canal, que los soldados, las tropas, las bases militares se fueran de aquí y que el canal se devolviera. ¿Cómo tú vas a nada más seguir diciendo que no, que él fue un militar, que fue un gorila, que mató, que te quedas ahí? Eso no es objetivo, no es integral. Así también como, disculpe que le interrumpa, también la reflexión de que muchas de las luchas que concretó Torrijos son del movimiento estudiantil de la década del 50 y del 60. También esa parte de la historia hay que decirla, que él no lo hizo todo solo. También fue un movimiento valeroso, cívico, y que no todo era también de izquierda. Los estudiantes panameños jugaron un papel. Torrijos fue un buen timonel del barco. Nosotros decimos que Torrijos convirtió en política de Estado la lucha de la soberanía y la lucha del canal. Sin duda un personaje histórico claro, que hay que analizar de manera objetiva, ¿verdad, profesor Carrasquilla? Hemos llegado lastimosamente al final de Reescribiendo la Historia. Nos despedimos. Gracias por su participación en nuestro programa. Aquí hay material como para 2 o 3 programas más. Bueno, tenemos que decir adiós. Se despide de ustedes el profesor Moisés Carrasquilla, Jonathan Chávez. Gracias por estar acá con nosotros. Será hasta la próxima.